los compañeros para seguir trabajando. Sí. Ahorita estamos con el material que está en la página, las actividades o actividades que están en la página 75 del material anterior. José Luis, usted dígame si tiene ese material, si no, a ver si nuestros compañeros nos auxilian para compartir esa última parte del material anterior y concluirlo. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. María Rosa, buen día. Ay. Bienvenida. Gracias. Hola, buenos días a todos. Ángeles, buen día, Ángeles. Buenos días. Bienvenida también. Qué bueno que ya nos estamos haciendo más, se está haciendo más grande el grupo de asistentes. Le comentaba a José Luis, nomás que no sé si me está escuchando, que vamos a revisar lo que nos quedó pendiente en la página 75, que fue, creo que desde el inciso E hasta donde dice para terminar, y ahí vienen dos actividades este, que se tenían que llevar a cabo también, eh, pues construyendo las figuras geométricas o la figura geométrica que era en este caso el triángulo, para luego dar respuesta al último cuestionamiento que viene ahí. Entonces, este, si ustedes tienen el material a la mano, pues ahí vamos a retomarlo. Y a ver si ah, podemos sacar nuestras, tener ahí a la mano las hojitas, sacarlas de donde las tenemos en nuestra carpeta y revisar esa última sesión, esa última parte que nos quedó en la sesión anterior y terminar para luego iniciar con el material que tenemos, el último que les envié, que fue apenas ayer a algunos y lo compartí ahora temprano en el grupo del geometría, el oficial, para que por lo menos lo tuvieran en electrónico. Si lo pudieron imprimir, excelente. Si no, lo vamos a estar revisando aquí en pantalla. ¿De Gracias, acuerdo? maestro. Ok. Sí, lo que pasa es que no lo chequé antes. Ayer fue una consulta y no chequé, la verdad. No, no, por eso no hay problema. Sí, Es que a gracias. mí también se me pasó el tiempo, anduve algo ocupadón Ujú. y no alcancé a enviárselos a sus correos tampoco. Pero el día de hoy, si Dios me lo permite, al rato, les voy a enviar al correo, a los que tengo su correo electrónico, se los voy a hacer llegar, pero ya lo tenemos en el grupo oficial, el último material. Está bien, maestro. Muy bien, a ver, entonces, creo que quedó resuelto el inciso D, donde dice Javier adornará con encaje el contorno de un mantel redondo cuyo diámetro es de 1,80 metros. Él tiene una pieza de encaje que mide 20 metros. ¿Qué cantidad de encaje usará? ¿Cuánto le sobrará? Creo que sí, ¿verdad? Creo que la Sí, circunferencia sí lo resolvimos. dijeron que era 5,652 metros y que la diferencia eran eh, aproximadamente 14 metros, lo que le sobraba, ¿verdad? Sí, De algo así, encaje. sí. Ujú. Ok, entonces sí, que sí lo terminamos. El inciso E dice una pista circular. No sé si ese también lo hayamos contestado. Dice una pista circular como la que se muestra al lado derecho. Tiene un diámetro de 4 metros, perdón, 4 4 kilómetros. kilómetros. Y ahí viene el diagrama o la imagen de la pista y con línea blanca está señalando
el diámetro de 4 kilómetros. La pregunta es, o el problema es, nos piden, no, nos preguntan cuántos kilómetros tiene la pista. Entonces, si tenemos el diámetro y nosotros sabemos que el perímetro es igual a pi por d, o la circunferencia igual a pi por d, que ya dijimos que la circunferencia del diámetro, perdón, la circunferencia de un círculo es su perímetro. Ujú. Entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿verdad? Sí, 3.14 por 4, por 4 que son los kilómetros que mide el diámetro. serían 12.56 12.56 kilómetros, ¿verdad? kilómetros. 4 por 4, 5 por 4 es 12, sí, 12 kilómetros. 3.14 por, Ujú. dijimos, 3.14 por 4 kilómetros, ¿verdad? Serían 12 kilómetros 560 Entonces sería 12.56 kilómetros esa circunferencia o el perímetro. Ujú. Entonces ahí lo anotamos. Eso es directo, ¿verdad? Ese problema, ese ejercicio Sí, esa es está directo. sencilla. Sí. Dice en el inciso F, una circunferencia mide 9 medios de pi. ¿Cuánto miden el radio y el diámetro? 9 medios pi. 9 medios. ¿Cuánto mide el radio? Entonces, primero tenemos que obtener. Se escucha muy robotizado, profe. Sí se oye, No, también a ustedes yo los escucho. se oye robotizado. Se oye un ruidito, ¿verdad? Sí, se oye como robot, sí. Se oye un ruidito. A lo mejor ajustar el micrófono, no sé. 9 medios pi. 9 sobre 9 medios de pi. 9 medios de pi. Para comprender los 9 medios de pi, maestro, ¿cómo sería? Ujú. Para comprender los 9 medios de pi. ¿Se acuerda que dijimos que si el numerito está pegado, está junto a la incógnita, en este caso a la letra que es el ¿Esta pi, multiplica? haga de cuenta, lo vamos a multiplicar. Pero se divide primero 9 entre 2 por pi, No, porque está 9 sobre 2. escriba usted la fracción, escriba usted la fracción 9 medios, Ujú, y se luego por, escriba su signo por, ujú. Gracias, luego, maestro presente. luego escriba, ajá, escriba perdón, trace una línea horizontal para la fracción y vamos a escribir 3.14 arriba como denominador, Ah, ok. perdón, como numerador. Oh, como numerador. Sí, 3.14 y como 3.14 vamos a considerarlo un número cualquiera y todos los números, bueno, no cualquiera, vamos a mencionar como un número entero y vamos a decir que todos los números enteros tienen como denominador el número 1. Ah, ok. Entonces, nos quedó 9 medios por, luego línea de fracción, 3.14 arriba por numerador y el número 1 como denominador. Haga de cuenta que Ah, son 3.14 ah, unidades. Y en este caso, las multiplicaciones de fracción o la multiplicación de fracciones se resuelven directamente
los números, los numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Ok, gracias, maestro. Entonces usted multiplique 9 por 3.14, luego 2 por 1, 2, y sí puede luego al final hacer su división. Punto 26. El resultado no olvide colocar su línea de fracción primero para que anote el numerador y denominador, ¿sale? Ujú. Maestro, no alcancé a oír lo que dijo. ¿Qué es lo que no escuchó José Luis? Es que no se oye bien, maestro. Sí, se le oye. Ya empezó otra vez ese problemita. El ruido. No sé, no sé si sea que nos haga un poquito de efecto en compartir la pantalla. No sé si sea eso, porque y se me hace extraño porque no se había ocurrido. ¿Sí? Si gusta, No nos maestro, había ocurrido para nada. Y si yo gusta, también a le ustedes los explico a José Luis, ¿o es a José Luis? Lo que me dijo, lo que acaba de decir, que los 9 medios se colocan 9 Sí, sobre 2, luego se pone el signo de multiplicación y continuamos con el 3.14. Como son enteros, se va a poner la línea de divisoria 3.14 sobre 1 porque son enteros. Y vamos a multiplicar directamente el 9 por 3.14 y el 2 por 1. Después de que tengamos el resultado de Ah, 3.14 por 9, ajá, entonces vamos a poder sí, dividir ya 20, bueno, el resultado entre 2. ok, ok. Deja hacer la operación, ¿eh? Sí, es que estaba diciendo ya además, por eso no quise decirte, para que Es- puedan trabajar ustedes, sí. no se oía nada con el maestro, se oía mucho ruido. Sí, que eso es lo que le capté yo. Y sí, A ya ver, tengo un resultado para ver, ahorita que terminemos todos. le vamos a pedir a los compañeros del SON a ver si nos quitan de compartir, nos quitan la pantalla, que nos están compartiendo el ejercicio, a ver si de casualidad no se oye. Mm, se oye ¿Me robot. escuchan ustedes? Sí, profe, robotizado. ¿Me lo escuchan más claro o sigue el problema? Sigue el problema. Sigue. Entonces No, no no es es lo la de la cuestión de pantalla. compartir no es la pantalla. No, maestro. Entonces, dejen ver, porque ya tiene algo de tiempo con Debe ser con algo esa de cuestión. la conexión del micrófono, profe. Debe ser algo de la conexión. Veo, eso pienso. Y No sé si sea, no sé si sea la cuestión del aumento de volumen, También. no sé, Se vició, no sé por qué. Maestro, el resultado es 127.17. Mm, multiplicar 9 por, tres. ya de hacer la división, ya mm, terminando la división, cuando ya termina de hacer la división, ya cuando se divide por 2, yo lo tengo diferente.
¿Sí me escuchan, aunque sea con Sí, sí ruidito? lo escuchamos, profe, sí se escucha. Ok. A ver, ¿cuánto dio 9 por 3.14 o 28 3.14? 28.26 tengo yo. 28.26. Sí, Si a esa cantidad le sacamos, le obtenemos la mitad, porque es lo mismo que dividir entre 2. dividir entre 2 y, Ajá. y salió ¿Cuánto nos da? 14.13. 14.13. Ujú. Ese es el resultado de los 9 medios de 3.14. Sí, Apenas es lo es la primero que primera hemos parte. hecho en la primera parte. Sí, porque nos pide cuánto mide el radio y el diámetro. Dice que tenemos que obtener la medida del radio y el diámetro. Sí, Entonces, el radio no es posible obtenerlo en un primer momento. Lo tenemos, primeramente tenemos que obtener que, ¿qué tendremos que obtener primero para poder calcular luego la medida del radio? será el diámetro, pero Primero el diámetro, porque el diámetro es uno de los elementos que aparecen en la fórmula C igual a pi por D. sí. Entonces, si yo hago mis movimientos con las letritas que están formando parte de esa fórmula, entonces, y dejo sola la D y está multiplicando a la D, va a pasar dividiendo a la C, porque para poder quitar un elemento de un miembro y pasarlo al otro, tengo que hacer la operación contraria. Como aquí está multiplicando el pi, lo voy a dividir para cancelarlo o para eliminarlo y voy a pasarlo dividiendo a la C. Entonces, Quedaría pi igual a C, la circunferencia sobre diámetro, ujú, porque hasta vamos a pasar a la D dividiendo en en la C. ujú, sí, esa es la medida que en este caso nos está dando para la circunferencia. Este resultado 14.13 son los 9 medios de pi que mide la circunferencia. ¿Sí? Ah, entonces ese sería el resultado de lo que mide la circunferencia. Sí, porque parece que dice al principio, una circunferencia Ujú. mide 9 medios de pi. Entonces sería Por lo tanto, ese es 14.13. el valor de la circunferencia, Ajá, 13. 14.13. Entonces, para yo obtener el valor de D, voy a dividir la circunferencia entre pi, que son 14.13 entre 3.14. Como no puedo obtener directamente el radio, primero tengo que trabajar la fórmula para sacar o para obtener o para encontrar el valor del diámetro. Y como esta cantidad que acabo yo de obtener de los 9 medios del pi es la circunferencia de ese círculo, pues ya nada más lo que voy a hacer D es igual a C entre pi divido 14.13 entre 3.14. Ujú. Si no se ha entendido, pues empezamos, ¿eh? Para que quede bien comprendido ese procedimiento que estamos utilizando para resolver el ejercicio F. Con toda confianza, ¿eh? Sí, es que está más complejo por lo del pi que vamos multiplicando y Sí, es que la fórmula de la circunferencia la tenemos nosotros que reajustar a lo que necesitamos obtener. Por ujú. eso se dan esos despejes, ¿sí? Sí, Y, com-
Y como nosotros ya tenemos conocimiento de esos, ¿cómo se puede llamar? Caminos Ujú. que utilizamos cuando estudiamos matemáticas y trabajamos con fórmulas en álgebra. Por eso rápido podemos decir que cuando en una igualdad, porque son igualdades, las fórmulas son igualdades, ¿eh? En una igualdad, en un elemento de esa igualdad se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo, o son miembros de la fórmula o de la igualdad, para poderlos anular, yo tengo que realizar con ellos una operación contraria, pero a la vez, si está en el lado izquierdo, tengo que hacer lo mismo en el lado derecho para que siga existiendo la igualdad. ¿De acuerdo? Porque si nada más hago la operación de un solo lado, no nos va a servir porque no es válido lo mismo que estoy haciendo de un lado para el otro. ¿Sí? O a veces decimos, yo voy a pasar este miembro de la ecuación al otro lado con signo contrario, Ujú. que viene siendo operación contraria. ¿Sí? Entonces, primero dice, una circunferencia mide 9 medios de pi. Lo que quiere que obtengamos es el diámetro y el radio, o el radio y el diámetro. Ujú. Pero como no podemos obtener el radio directamente, tenemos que trabajar primero para calcular el diámetro. Pero primero vamos a ver toda la circunferencia. Si la circunferencia es 9 medios de pi, ya sabemos que un numerito junto a una letra o con un puntito a otro número, junto a otro número, va a ser una multiplicación. Entonces, los 9 medios están multiplicando al pi. Ujú. Y tengo primero que saber cuántos son, o cuánto vale, o cuánto es 9 medios de pi. Entonces, 9 medios, escribo mi fracción que ya conozco, 9 medios. Junto a la 9 medios, la fracción, el signo por, y luego hago mi línea, trazo mi línea de fracción, y coloco en el numerador al 3.14, que es el del pi. Considerando al pi como un número entero, y como todos los números enteros, como todos los números enteros tienen como denominador la unidad, le vamos a colocar el número 1. ¿Sí? Ujú. Aunque se oiga muy rasposo, pero sí se va escuchando Sí, algo, ¿verdad? Ok. sí. Entonces, como ya tengo la multiplicación es una multiplicación de fracciones, lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a ejecutar, o lo que yo voy a ejecutar, entonces me acuerdo o reviso entre mis conocimientos cómo resolvemos la multiplicación de fracciones. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, me dicen, voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. El resultado de los numeradores va a ir en el numerador del resultado acá al final, y el resultado de los denominadores va a ir como denominador del resultado. Entonces multiplico 3.14 por 9 y me da 28.26. Este va escrito en la parte superior, que es el numerador de la línea de fracción. Y luego el denominador 2 por 1, 2. Entonces me quedó 28.26 medios. ¿Sí? Ujú. Sí, así es. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, pues realizo la división. Es una división, 28.26 entre 2, para ver cuánto me da de resultado y trabajar con números más concretos, ¿verdad? Entonces, mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Le ponemos el puntito y luego mitad de 2, 1 y mitad de 6, 2. 3. 3. Perdón, 3. Ujú. Entonces, 28.26 entre 2 me da 14.13.
Así es. Hasta ahí vamos bien. Como la circunferencia ya tiene un valor, vamos a manejar centímetros, 14.13 centímetros, o si quieren que manejemos metros, no hay problema, porque ahí no nos da una unidad de medida, pero nosotros podemos utilizar la que consideremos en los auxilios, en los señores, ¿sí? Podemos utilizar unidades menores, podemos utilizar unidades mayores. Pueden ser kilómetros, metros, no sé, decímetros. Pero para más fácil, pues decimos que son 14.13 centímetros. Ujú, Ese es el valor de la circunferencia de ese círculo que aparece en el ejercicio F. ujú, Como ya tengo el ejercicio, ya tengo la circunferencia, entonces voy ahora a encontrar el valor del radio o el diámetro. Y les preguntaba, ¿cuál es lo que podemos calcular ahorita? El diámetro. Porque el diámetro, porque el diámetro es uno de los elementos que hay en la fórmula. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que realizar el despeje para que me quede la D sola y saber qué voy a hacer con la circunferencia y con el pi. ¿Vale? ujú, Ahora, lo que hay antes del signo igual es el primer miembro de la igualdad. Y lo que hay después del signo igual es el segundo miembro de la igualdad. Entonces, como yo quiero dejar solita a la letra D, entonces el pleito va a ser entre el pi y la circunferencia. ujú, Como yo estoy viendo que el pi está multiplicando a la D en el segundo miembro de la ecuación, entonces para quitarlo de ahí, anularlo, voy a realizar la operación contraria a la multiplicación, que es la división. ujú. Entonces, al dividir lo del segundo miembro entre pi, pues se van a cancelar y me va a quedar solita la D. Y del otro lado voy a pasar a la al pi dividiendo a la C. Entonces, por lo tanto, me quedó D igual a circunferencia entre el pi. Ujú. La circunferencia que es 14.13, vamos a dividirla entre 3.14. Ándele, exactamente. Entonces, al momento de escribir, ya en vez de letras de 6pi, nada más vamos a escribir los valores en este caso. D igual, De ¿cuánto igual, vale cuánto vale la circunferencia? al dividirlo, 14, la diferencia es 14.3. 13, perdón. 14.13. Entonces colocamos 14.13 en el lugar de la C. Sí, es Y la parte. ahora vamos a anotar el valor del pi en el denominador 3.14 Sí, y resolvemos nuestra división. Háganlo con la calculadora para más rápido, pues. pues ya la hice y como que es 4.5, déjeme checar, déjeme. Ok, A ver, según 5. la aritmética, al dividir 14.13 centímetros entre 3.14, me pues dio aquí 4.5, me dio. 4.5. Sí, 4.5, sí, el diámetro. Entonces ya tenemos una respuesta. Diámetro igual a 4.5 4.5. centímetros. Ujú. Y el radio sería la mitad, ¿no? Ahora, ándele, entonces, Sobre ¿cuántos 2 sobre radios 2. hay en un diámetro? Dos. Hay 2. Pues entonces, ¿cuánto valdrá uno? Pues hay que dividir otra vez 4.5. Ahora entre el 4.5 entre 2 para tener el valor del radio. Sería 2.25. Así es. El radio igual a 2.25. Y ya tenemos los valores de esa igualdad.
pi 3.14, diámetro 4.5 centímetros, circunferencia igual a 14.13 centímetros. Ya tenemos Ujú. los tres valores, ¿verdad? Ya tenemos los tres valores. Sí, así es. Ya los encontramos. Sí, entonces, así es. Así están ya con esos resultados. Ya tenemos la respuesta de la pregunta, radio y diámetro. Considerando al mayor, diámetro 4.5 y el radio 2.25. Ujú. Y también luego, si quiero poder encontrar el área de ese círculo. Pero no nos están solicitando, estamos con el perímetro. Luego, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que se nos haya quedado por ahí pendiente? Parece que no. A ver, sigue, yo sé que sigue el grito ahí, pero pues no sé si lo quito, no sé qué es lo que sobre todo pues quito no lo vamos a oír para nada. Entonces, Pues sí. tengo algunos meses que me ha sucedido. Fíjese cómo en las sesiones anteriores no había pasado nada. Ya también está llegando la flojera, los Ya está audífonos, cansado. Está cansado. Mm. ya está lleno de sudor. Mm. Bien, entonces, ahí está, esa fue La la F. respuesta, fueron las respuestas de la letra F. Así es. No sé, dudas, algo, No, como que ya al hacerlo así en conjunto, dudas. ya se despejaron las dudas. Sí, o sea, el asunto es que, por ejemplo, no tenemos que olvidar esa correspondencia que hay entre la circunferencia de un círculo con el mismo perímetro del círculo. Estamos hablando de la misma, sí, del mismo punto. En este caso estamos hablando del mismo punto que se relaciona a esta fórmula, con el caso del círculo. ¿Sí? Como los programas no siempre nos aparecen tan sencillitos, Como que pues se tenemos aclaró, profe. que No, mandar. es que se aclaró un poquito. Se Sí, aclaró, su voz se aclaró. sí, entonces aquí es importante que nosotros retomemos, recordemos esos, esos conocimientos que ya tenemos de tiempo, pero que en algún momento los hemos dejado de utilizar y Sí, pues están por ahí guardaditos y que al momento de presentarse estas situaciones, pues vamos a ir retomándolos, sí, sacándolos del baúl de nuestros recuerdos, como dice el dicho, como dice, y pues vamos a hacer todo lo posible por en ese retomar nos apliquemos lo mejor posible, en este caso, los despejes de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos en la sesión anterior que era un buen nombre que tenía la asignatura de matemáticas en aquellos tiempos, que era aritmética y geometría, sí, porque era más completo. iban aparejadas. Bien, si no hay ninguna pregunta con relación a este ejercicio, el ejercicio F, continuamos a la letra G. La letra G únicamente nos preguntan, dice que, ¿qué ocurre con el perímetro de un polígono regular cuando se aumenta el número de lados, pero la medida de sus lados siempre es la misma? Como ocurrió en el inciso A, inciso B, inciso C,
que cada lado mide 2.5 centímetros. Entonces, Va a incrementar el perímetro, ¿no? ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el perímetro? Dice el polígono, que va a ir aumentando de lados, pero la medida es estándar, o sea, queda igual. Es la misma para todos. Entonces, ahí después se tendría que hacer, pues, escribir la explicación, ¿sí? Para nosotros tenerla presente. Entonces, ¿qué pasa con el perímetro? Aumenta, ¿verdad? Aumenta Aumenta. el perímetro porque si son la misma medida y le pones otro lado, con esa medida va a aumentar ese perímetro, la medida de ese lado. Sí, sí. A ver, vamos a... Pero la medida de su lado siempre es la misma, dice. Pero dice que aumentas otro lado y otro lado y otro lado. Entonces, cada vez que aumentas un lado, pues va a aumentar esa medida de ese lado, ¿no? ¿No crees? No. Sí, sí, o sea, La medida Que de au- su lado siempre va a ser la misma. Pero la aumentas un lado misma más. Va a aumentar su diámetro. No, su perímetro, perímetro, ya estamos en otra. perímetro. No, por eso les preguntaba de lo de la circunferencia, si la letra F lo ya estaba podemos, todo terminado, ya no había problema, avanzábamos a la letra G con el perímetro, dice, ¿qué ocurre? Aumenta, dice, ¿qué ocurre con el perímetro de un polígono regular cuando se aumenta el número de lados, pero la medida de sus lados siempre es la misma? se puede ver más claro en la página 73, como a la mitad, donde están los polígonos. Ujú. Bueno, una respuesta podría ser, también aumenta las veces en que se decida aumentar el número de lados. O sea, El por número de ejemplo, lados, así es. si ustedes le dan el valor de 2 centímetros y empiezan con el polígono de 5 lados, bueno, su perímetro va a ser 10. Pero si luego le aumentan 1 al polígono, va a ser hasta 6 lados. Va a aumentar otros 2, ahora va a ser 12. Porque va a ser la misma medida. Pero, por ejemplo, de repente dan el salto hasta el número 9, entonces va a ser 18. Pero saben ustedes que cada vez aumentó 2 centímetros, 2 centímetros, cada vez que aumenta un lado, porque cada lado, ah, porque Mide cada dos. lado, porque cada lado mide 2 centímetros. Por sí, eso como yo digo decía, que sí, lo que aumenta, dijo, ¿quién? Lo que dijo Gabriela, ¿o cómo? ¿Cómo te llamas? Es que además a tu rostro. Bueno, es que, como dijo en la página 73, si tiene 5 lados y mide 2,5, si le ponemos otro lado, son 12 y otros dos y medio. medio. Si le ponemos otro lado, son otros 2,5. Si le ponemos 2 o 3 lados, van a ser 2 o 3 veces la medida del lado, ¿verdad? sí, Van aumentando, el sí, 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 perímetro sí, se va o sea, aumentando. aumenta, aumenta el perímetro en la medida en que aumente el número de lados. Así es, sí. ¿Cuánto va a aumentar? Bueno, si la medida es estándar, pues cada vez va a aumentar la medida de ese lado. O sea, por ejemplo, si es 2.5, como en el caso de las actividades que vienen aquí, pues cada vez va a aumentar 2.5. Si yo quiero que cada lado aumente 2, pues va a ir cada vez 2. ¿No? Va a ser como una secuencia numérica. Entonces, sí aumenta el perímetro, pero va a aumentar en la medida en que yo decida con cuál polígono trabajar.
Por eso sí se tiene que anotar, tiene también lo más claro que se pueda, con el propósito de que cuando ustedes vean el material y vean la respuesta, y aquí como dije, no lo escribí, pero como quedó, pues la mejor respuesta es la explicación que ustedes pueden dar. A mí se me ocurre que la respuesta fuera también aumenta las veces en que se decida aumentar el número de lados. ¿Sí? Porque Yo no, le anoté aumenta su perímetro acorde al aumento del número de lados, bueno, ¿verdad? sí, si usted de esa manera lo encuentra claro y sencillo de entenderlo, no hay problema, o sea, porque eh, podemos utilizar muchas palabras, pero a la hora de la hora nada más le estamos dando un rodeo a todo eso y no lo vamos a entender, ¿no? O sea, que sea lo más claro y ustedes al momento de leerla no tengan ningún problema de comprender su explicación. Por ejemplo, si se fijan en el inciso C, el inciso C fue de un eneágono, luego tridecágono y diacontágono, quiere decir, el 9, luego brincó hasta 13 y luego Sí. se fue hasta el 30. ¿Sí? No siguió un orden, decir, 9, 10, 11, ¿no? Por eso digo que va a aumentar el perímetro, pero todo dependerá del polígono con el que estemos trabajando o el número de lados que le vayamos aumentando. Sí. Entonces, por eso es importante las maneras en las que tenemos que redactar nuestra explicación para que yo lo entienda. Bueno, y si alguien más lo lee, pues diga, sí, ¿verdad? Parece que generalmente nos han dicho que cuando escribamos para entenderlo nosotros, pero también para que lo entiendan los demás. Nada más las cartas no, ¿verdad? Porque esas llevan mucha intimidad. Esas no. Bien, ¿continuamos o detallamos más lo que estamos trabajando? Mejor hay que ensayarlo más, teacher. Muy bien. Yo ya lo comprendí. A ver, ustedes díganme, para poderlo detallar. Díganme, y lo hacemos. Sí, ¿qué fue lo que no quedó muy claro para poderlo explicar? Vamos a suponer, por ejemplo, el triángulo equilátero, 3 lados, o sea, igualitos. Si mide 2.5, su perímetro son 7.5. Si me voy al de 4 lados, su perímetro de 7.5, como nada más aumenta un lado con la misma medida, 7.5, le sumo 2.5 y nos da 10. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si me voy al de 5 lados, con la misma medida de 2.5, pues serían 12.5. Hinchada, bien, pero bien. O sea, va aumentando cada vez que yo le aumente, cada vez que yo le aumente un lado al polígono, pues va a aumentar 2.5.
su perímetro. su perímetro. Ujú. Si me voy al de 6 grados, pues 2.5 por 12 va a ser 15. O sea, otros 2.5. Pero si de repente alguien me dice, a ver, el de 20, ay Dios, Punto entonces, 5 por 20, entonces, 50. exactamente, 2.5. Entonces, va a aumentar el perímetro de ese polígono con la misma medida de su lado siempre. Va a aumentar, sí va a aumentar el perímetro, pero va a depender más que nada en este caso del polígono que yo quiera. Entonces, fíjense como de estar en 15 con el de 6, No, no, no digo te el de preocupes, 20, todo está bien. digo el de 20 me va a resultar que son, ¿cuánto? Para que digan la comunión. Pero ya todo está bien. Sería 100, ¿verdad? Sí. También aumenta su Sería 100. diámetro, maestro, y su radio, ¿verdad? Sí, no te preocupes, todo está bien. En el caso de la circunferencia, pues todo, en el caso del círculo, ahí tendríamos que ver, Ya, porque no estamos hablando de los lados en el círculo. ahorita ya pasó todo. Ya en el círculo estamos tomando otros elementos, Pues entre los dos, el diámetro, radio y pi. nomás que está en clase. Entonces, ya no nos serviría de mucho el asunto de los polígonos. Mi perímetro es igual a L por N o no sé, como lo hayamos interpretado nosotros la vez pasada. Aquí en el caso del perímetro, ya de una circunferencia, o perdón, de un círculo, ya entran otros elementos. Mientras podamos en los polígonos regulares, observar el lado y su medida, ahí sí cabe la respuesta que estamos dando. Aumenta el perímetro las veces en que se decida para aumentar el número de lados, o dependiendo del número de lados del polígono con el cual esté yo trabajando. Entonces, por eso es importante esa parte de que al momento de escribir mi reflexión quede lo más clara posible para que yo no tenga ningún problema al momento de cuando retome el material que tengo, diga, aquí escribí esto. Bien, ¿continuamos o hay alguna cosa más? Si se escuchara, aunque Sí, sea maestro. despacito, Sí, aunque Ok. se me se escucha. Muy bien. Y ya el último ejercicio dice para terminar, también aquí nos dice que en el cuaderno describamos la manera en la que puedes transformar para obtener el perímetro del rectángulo a partir del triángulo. Entonces dice, había que recortar esas figuras, pero igual no hay problema, por observación y por más o menos desde ubicación podemos encontrar la respuesta. Si se fijan, el del lado izquierdo es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales y uno Iguales. diferente. Ujú. Dos Entonces, lados iguales. el perímetro para ese triángulo es B igual a 2G más M. A 2G más M. M. Acuérdense que ya los habíamos trabajado en eh, la página Así es. 72, 73.
72, 73, En la 70. en la 70. ¿Ya? Ahí están los Entonces, triángulos, sí. sí, entonces aquí el asunto es que nada más eso recordemos. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, dice que con la ayuda del triángulo transformemos lo transformamos en rectángulo para ver si podemos con esas medidas encontrar el perímetro del rectángulo. Entonces, si observamos, si le colocamos otro triángulo en cualquiera de los dos lados del triángulo, de la figura triangular, se va a convertir en un cuadrilátero también, pero no tiene parecido con el rectángulo que quieren. Dos Aquí. lados y dos iguales. Entonces, eh, si usamos otro triángulo igual y lo colocamos ahora a la derecha, va a aparecer, va a aparecer un trapecio. Sí, sería un Va a trapecio. aparecer, se va a formar un trapecio. Un trapecio. Ok. Incluso ahí lo pueden dibujar ustedes, aunque no Sí, se salga puede tal hacer cual. ahí. Se dibuja un triángulo al lado izquierdo del lado izquierdo del triángulo. Luego Invertido. se dibuja otro invertido y se acomoda otro triángulo del lado derecho también de la misma manera invertida. Y al tener esas tres figuras pegadas, ¿sí? Nos va a dar un trapecio. Pero si yo tomo otro triángulo y lo parto a la mitad de arriba hacia abajo, de lo que es la base, a la mitad de la base, como si estuviera encontrando su altura, y lo recorto, y cada pedazo lo coloco, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, Ya resulta un triángulo. ya podemos decir que lo estoy transformando en un rectángulo. Sí, así es. ¿Sí? Pero sí se tiene que utilizar dos triángulos para hacerlo rectángulo, porque si no quedaría nada más un trapecio, ¿verdad? Que se Más. necesitarían tres triángulos, 3 triángulos. uno de ellos cortado a la mitad para colocar esas mitades Ah, en sí, cada a lo que me extremo refiero, el que y es que se base, cierre. el base, uno invertido Ujú, y otro en dos medios. ujú. Sí. Entonces, y ya de esa manera nosotros tendríamos el rectángulo con una medida del lado largo de M y con una medida de la altura de G. Así quedaría, ¿verdad? Ahí está. Ujú. Sería aquí uno invertido y el otro en dos mitades. Y ya queda el rectángulo. Sí, Ajá, así es uno. así está. Ujú. Entonces, sí, está bien. Entonces, este, de esa manera, yo puedo calcular el perímetro del rectángulo considerando también el perímetro del triángulo, en este caso, triángulo isósceles. Entonces, este, en este caso, la altura, en el caso del rectángulo, su fórmula, que ya también la revisamos, sería 2G. ¿Por qué? Porque del lado corto sería la letra G Ujú. para poder hacer la comparación con lo que nos están pidiendo. Entonces sería 2
2G más 2M. En el caso del rectángulo sería el procedimiento o la fórmula para el perímetro. Que también podría ser 2 por G más M. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, como lo hemos venido comentando, el rectángulo, perdón, los cuadriláteros se pueden dividir hoy, en el caso dado, dividir en triángulos. ¿Sí? Se pueden dividir en triángulos. ¿Cuántos triángulos? Bueno, dependiendo, en el caso de los cuadriláteros, dependiendo de las diagonales, van a ser, en este caso, los triángulos que nosotros veríamos en esos cuadriláteros, que generalmente son dos triángulos. ¿Sí? Por ejemplo, en el rectángulo, si ustedes trazan una diagonal de izquierda a derecha de la parte o del vértice superior izquierdo del rectángulo al vértice superior inferior derecho, trazo yo esa línea, o en el caso de los vértices contrarios, ¿sí? Trazo la línea y al momento de trazar esa diagonal, ya el rectángulo quedó dividido en dos triángulos. ¿Sí? Sí, ¿Verdad? que son triángulos rectángulos. En este caso, este rectángulo es un rectángulo eh, recto o un cuadrilátero o un rectángulo para un paralelogramo, porque parece que las líneas que forman sus lados son paralelas. ¿Sí? Es paralelogramo, es un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos obtener de este ejercicio? Que los triángulos en su momento, dependiendo del tipo de triángulo que se trate, al, al quererlo transformar en un cuadrilátero, como en este caso que es el rectángulo, tendré que usar el número de triángulos que sea necesario para poderlo convertir o transformar en un rectángulo, que es lo que nos ocupa aquí. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, dice, calcula, o la indicación es, calcula el perímetro de ambas figuras. Aquí, si ambas figuras consideradas como triángulo y rectángulo, o ambas figuras después de transformar el triángulo en un rectángulo. Porque en este caso, como no hay un número o no hay un valor numérico, quedarían registradas o quedarían nada más representadas las fórmulas para calcular el perímetro de ambas figuras. Para el rectángulo ya la dijimos. El perímetro es igual a 2G más 2M. Y el de triángulo es perímetro es igual a 2G más M. ¿Sí? En este caso. Pero si va a ser la misma medida de ambas figuras, bueno, aquí sería cuestión de ver si realmente nos da el mismo perímetro o va a variar el perímetro. Si yo agarro mi regla o mi escuadra y mido la base y la altura del rectángulo, ya tengo los datos numéricos para obtener el perímetro. En el caso del triángulo isósceles, bueno, si mido también lo que es la base y los lados, o con tan solo la medida de un lado, porque tiene dos iguales, ¿no? Pues con la medida de un lado ya podemos saber cuánto mide el otro. Entonces hay que ver si es cierto, o vamos a ver cuánto mide cada figura, pero considerada así como está el triángulo y el rectángulo. ¿Sí?
Entonces, o dejamos la fórmula nada más representada, o si queremos darle un valor a M, bueno, pues hay que dárselo, ¿no? Es decir, M, ¿cuánto quieren que valga M? ¿Tres? Lo que ustedes consideren. ¿Mandé? 3 centímetros. 3 centímetros M en el triángulo, 3 centímetros. Ok. Ahora, Ah, ¿cuánto no, va a en el medir triángulo, G? en el triángulo son como 2 centímetros, ¿no? Ah, bueno. Entonces, si lo vamos a encontrar o si vamos a encontrar la medida de cada lado lo más exacto posible, bueno, pues entonces necesitamos tener en nuestra mano la regla o la escuadra, ¿no? Sí. Entonces, si yo quiero así que sea de ese tamaño la cuestión, pues entonces aquí en el triángulo la M mide 1.8, según mi medida, 1.8 centímetros, según lo que yo medí. Ujú. Y en uno de los lados, en el caso del triángulo isósceles, nos falta mide 1.7, ¿vale? Según como yo lo estoy, pues, según mi medición. Entonces quiere decir que van a ver la base 1.8 y cada lado diferente de la base es 1.7 centímetros. Y si yo quiero calcular el perímetro, bueno, pues nada más sumo de los tres lados. Como ya habíamos dicho, si no nos queremos meter tanto en el problema, pues sumo las medidas de su lado, en este caso el triángulo, por las tres medidas. ¿Verdad? Y comparándolo ahora con el rectángulo, vamos a ver, dice, mide del lado largo, donde está la M, según mis nervios, son 2.5. 2.5. Ujú. 2.5 Así es. centímetros. Y la medida del lado, de uno de sus lados, de altura, pues 1.1. creo que es un centímetro. Vamos a decir que es un centímetro. Pues sí, para cerrarle mejor. ¿Sí? Pues si yo voy a calcular el perímetro del rectángulo para luego compararlo con el del triángulo, bueno, pues vamos viendo a ver qué tanto nos da. Entonces, así, a vista directa con las medidas que tenemos, el rectángulo mide 7 centímetros su perímetro. ¿Sí? Así es, 2.5 más 2.5 y 2.5 2.5. son 5, 6, 5, 7. 6, 7. Perímetro igual a 7 centímetros. Ahora vamos a ver cuánto mide el perímetro del triángulo. Entonces, 1.7 más 1.7 más 1.8. 5.2. 5.2 dijeron ahí. Sí, yo. Ujú. Entonces, en este caso, considerando sus figuras originales, como es el triángulo isósceles y el rectángulo, entonces cada uno de ellos tiene una medida diferente. En el caso del triángulo es 5.2 centímetros cuadrados, perdón, 5.2 centímetros su perímetro. Y en el caso del rectángulo mide 7. Está más, tiene más largo los lados o su perímetro, ¿sí? El rectángulo. Entonces, en este caso, lo que es el triángulo de 5.2 está a 1,8 a 1.8 centímetros de diferencia entre el triángulo al rectángulo. Sí. Ok.
Pero ahora, si yo quiero usar este triángulo para transformarlo en un rectángulo, y si yo ya sé que son 3 triángulos, pues sumo a ver estos 3 triángulos, a ver si, perdón, el perímetro de los 3 triángulos, lo sumo para ver si me da el mismo perímetro que el rectángulo. Aquí se trata únicamente de entender la cuestión, de entender cómo vamos a obtener el perímetro para hacer la comparación. Si comparamos el perímetro de ambos, tomando en consideración cómo está la figura original, en este caso el triángulo y el rectángulo, va a haber diferencia. Aquí el asunto es que tomemos, nada más que saquemos, obtengamos el perímetro de cada uno. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el triángulo, su perímetro es 5.2 centímetros. Y en el caso del rectángulo, el perímetro es igual a 7 centímetros. ¿Sí? ¿De dónde sacamos la medida? Bueno, pusimos nuestra regla y medimos y ya, o sea, por eso no hay problema, porque también eso, en ocasiones, cuando no se hace la aclaración, pues tenemos las dudas. ¿Cómo? ¿De dónde sacaron el 2.5 en el rectángulo? ¿De dónde salió el 1.7 en el triángulo? Ah, bueno, pues tomamos nuestra reglita, nuestra escuadra y hicimos la medición, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es, nada más lo pulimos, lo transformamos y se transformó. En el caso del triángulo se transformó en un rectángulo, ¿sí? Se transformó en un rectángulo y se necesitaron 3 triángulos, 2 completos con invertidos a como está la figura aquí, y luego el tercero a la mitad hacia la 3 figura triángulos. y colocados en los extremos para cerrar la figura. ¿Sí? Entonces necesitaron 3 triángulos ahí para poder presentar el rectángulo que tenemos, o con el cual lo vamos a Representa. comparar para transformarlo, ¿verdad? Entonces, Pues serían como solamente 9.4 serían, ¿no? en el caso de 3.6. De los dos, 6.4 sería el 1.4 más 1.8. 1.8 más 1.4 serían los dos lados largos. Y ya la altura sería de 1.5, serían 3. El lado largo es 1.8 más 1.8. Sí, 3.6. pues es 1.8 más 1.4 de la mitad. Ujú. Este es un lado. Y el otro lado, 1.8 más 1.4 de la otra mitad. Y 1.5 de alto, se suman los dos lados, sería 3. El total 9.4. Eso me sale a mí. Del perímetro de la transformación de los triángulos en rectángulo. Por la medida que se tiene. Porque 1.8 más 1.4 son 3.2. Y en el rectángulo que tenemos el más pequeño, 2.5. Lo largo. sí. Con el triángulo son De 3. todas maneras, vamos a ver, 3.6. vamos a observar variaciones, o sea, porque así como decíamos en la sesión anterior, no, al momento de imprimir, probablemente la impresión salió un poco distorsionada y no nos da la misma medida al momento de querer hacer nuestras propias mediciones. ¿Sí? Por eso se dan las variaciones. Sí. Pero ahorita que unificamos la medida del triángulo, la base 1.8,
y la mitad de ese es 1.4. Entonces, esa mitad del 1.8 es lo que va a un lado, al lado izquierdo y al lado derecho. Y sumé 1.8 de la base más 1.4 de la otra mitad de la base, me dieron 3.2. De cada lado son 6.4. Y luego las alturas de los dos sería 1.5 y 1. Ahí no lo unificamos. Yo tengo de altura 1.5 y me dio Nada el... más aclararles una cosa. En el caso del triángulo que mide 1.8, perdón, de base, al momento de considerar las mitades que se colocan, perdón, El triángulo es triángulo, 1.4. las mitades, ajá, que es 0.9. No es 1.4. Ah, es 0.9. 0.9. Mitad. Ah, sí es cierto. Por eso no me salió. Es 0.9. Sí es cierto. Nomás le saqué la mitad Entonces, al 8. Ujú. Y al, algunos no. 0.9. al sumar 1.8 más 0.9 más 0.9 nos da 3.6. O sea, siempre va a haber variación porque, por ejemplo, vean, en el rectángulo el lado largo mide 2.5 16, y en este caso 4. es 3.6. Entonces, 3.4. bueno, ok. De todas maneras va a haber variación al momento de querer encontrar el perímetro. O sea, a lo mejor nos ponen a dudar, decir, a ver, ¿quieren que sea semejante? No, Ah, sí. no es que vaya a resultar semejante el perímetro al momento de transformar el triángulo con el rectángulo que ya tenemos, no. Nomás nos están pidiendo que calculemos el perímetro. Y por eso yo les decía, calculamos el perímetro de la figura original, que en este caso es el triángulo. Bueno, pues nos da 5.2 centímetros de perímetro, ya lo hicimos. Y en el caso del rectángulo nos dio 7 centímetros de perímetro. Sí, ¿Sí? así es. Entonces, si ahora queremos obtener el perímetro del rectángulo que se Transformado. obtuvo al transformar el triángulo, bueno, eso ya sería otra cosa. Esa es otra cosa, sí. Eso ya sería otro resultado, ¿no? ¿Por Sí, qué? Otro Por las cuestionamiento. medidas que tenemos nosotros y va a variar. No vamos a encontrar que los rectángulos, el que convertimos el triángulo con el que ya está, sea de la misma medida superior. No, o sea, sí, tiene razón. es una variación, ¿no? No nos quememos el coco en querer encontrar igualdad, no. Es que son Sí, diferentes. Sí, ¿para qué nos complicamos la existencia? sí, no tiene caso, no tiene caso complicarse la existencia. Sí, Sí. Entonces, si nosotros vamos a calcular, porque al momento de encontrar esta parte de abajo, lo que es la base, la letra M, en el caso del triángulo que transformamos en la letra M, ya esa M, al momento de sumar las medidas que aparecieron ahí, me va a dar 3.4 o 3.6, dependiendo. Entonces, ya no va a ser la misma medida al rectángulo. sí, Eso, va a haber variación, o sea, la variación va a ser forzosamente. Aquí lo importante es cómo se transformó el triángulo o cómo le hicimos para transformar el triángulo y obtener Juntamos dos, el, dos triángulos ¿no? isósceles, Dos triángulos más bien, completos y dos invertidos, medios ¿verdad? ujú, Y un triángulo a la mitad, a la mitad. colocando las mitades a los extremos, ¿verdad? así es. Para cerrar el rectángulo. Sí. Esa era la manera en lo que nosotros Esa podemos era decir la que transformó. respuesta. Sí. Y ya al momento de encontrar los perímetros, bueno, pues teníamos que medir el triángulo, el original, para obtener su perímetro y los números de rectángulo. Ya tenemos el resultado. Pero si queremos sacar el
perímetro del rectángulo en que transformamos el perímetro del triángulo, perdón, ya sería otro cantar, ¿verdad? Así es. Y no sería Otro igual proceso. al rectángulo que tenemos, sí, no sería igual, o sea, por más que queramos. Sí. Bien. Entonces, hasta ahí es el contenido de este material. ¿Sí? Entonces, es importante pues que nosotros durante lo que llevamos, el tiempo que llevamos, las sesiones que llevamos de de este curso, en cuanto a lo que hemos trabajado de geometría, las figuras geométricas, lo que es para calcular perímetros y todo esto. Este es el cierre para la cuestión de los perímetros. El material que yo les mandé, que yo les compartí ahora últimamente, también se llama perímetros y áreas, pero es perímetros y áreas 2. Dos. Y lo único, aquí lo que se va a ver es área, ¿sí? O superficie. Aquí vamos a trabajar área, ¿de acuerdo? Entonces, De pues, acuerdo. por eso con este material es con el que vamos a cerrar el curso de geometría. Ajá. Fíjense, La próxima clase. investigando un poquito, lo que está relacionado con el PI, porque a veces el PI genera muchas, Dudas. inquietudes, muchas dudas, mucha curiosidad, ¿sí? Este, estuve investigando y pues se da el caso de que quien fue uno de los matemáticos de la antigüedad que trabajó mucho con eso fue Arquímedes, ¿no? Arquímedes, una cuestión de matemáticas, y que fue el que inició el manejo de este símbolo y de encontrarle un valor. Incluso, fíjense, hasta a últimas fechas, por allá en cierto año, eh, encontraron, hasta le dieron un día, el día en que se celebra el Día del Pi. ¿Sí? Entonces, aparecen que es el 14 de marzo. El 14 de marzo es el Día del Pi. Ah, no Porque lo sabía. considera, fíjense, fíjense cómo se dan, En marzo 3. lo consideran un personaje, ¿sí? El Pi en las matemáticas Es, y prácticamente en la geometría, ¿no? Porque viene a ayudar en mucho en la cuestión de cálculo geométrico y más, pues en el caso del círculo y pues también en la esfera, por ejemplo, ¿sí? Donde está empleado el círculo. ¿Sí? Entonces, el 14 de marzo dice es el día del pi. porque es el mes 3 y día 14. Es un personaje muy importante, es un personaje muy importante. Fíjense, fíjense cómo, así como han sacado últimamente el día del padre, el día del abuelito, el día de esto, el día de aquello, también hay partes de nuestra historia genética, en el caso de este personaje, que está considerado así, ¿no? Un gran personaje. Y Qué pues, bueno que lo comenta, maestro, porque pues de otro modo así, no así, sabríamos. no, ese es el asunto, ¿no? Sí. Entonces, voy a leerles un poquito, a ver si no cometo error, voy a salir de la pantalla, o si los compañeros aquí nos fijan por el momento ahorita en la pantalla que nos están compartiendo, para yo poderles leer un poquito sobre esa investigación. Es una información muy sencilla. Sí, ya la tengo ahorita. A ver si salgo de la pantalla y no me... A ver qué dice. Ah, ok, gracias. Aquí está
la información. Dejen ver, ¿eh? Dejen ver. El archivo se llama el número pi. Ya luego se los mando para que tengan tres. Dice, el número pi es el que se obtiene al dividir el perímetro de cualquier círculo entre su diámetro. No importa de qué tamaño sea el círculo. El número pi es un personaje fundamental de las matemáticas. Sus primeras apariciones se remontan a la época de los antiguos egipcios. ¿Sí? Como decíamos, pues el valor es constante en la geometría euclidiana. 3.141592 y más. Pero precisamente por el hecho de que es irracional, sabemos que tendrá infinitos decimales, infinitos así literalmente, que son sin fin. Y en este caso no solo es que sean infinitos, sino que no siguen ningún patrón. Esos números decimales, esas fracciones, no hay una repetición. ¿Sí? Dice, ¿quién es el qué y quién es el qué es? Y dice, para los que faltaron a la clase de matemáticas en primaria o en secundaria donde hayan visto ese tema, el pi es la cifra de aproximación hecha por el físico griego Arquímedes de Siracusa. La cifra es de 3.14 sin valor exacto por su carácter de número irracional. Es una razón representada por la letra griega pi y es un número irracional. ¿Sí? Y puede ser la relación, como ya lo habíamos dicho, entre la circunferencia y el diámetro. Y luego aquí puse anoté una imagen en donde aparece pi igual a 3.14 y luego trae muchísimos números, 15, 92, 65, 35, 89, 79 y más, 93. Y sigue la lista interminable de números de cifras decimales. Entonces, pero como les digo, Decimales, infinitos. para un uso más práctico, como ya lo habíamos comentado, decíamos antes 3.1416 y luego no, ahora 3.14. Entonces, es un personaje importante nuestro pi, no se crean. ¿Sí? Tan importante es que hasta tiene su día de celebración el 14 de marzo. Qué bueno. Entonces, ven cómo vamos encontrándole cosas curiosas a la información que tenemos de geometría, en este caso, lo que es el pi. ¿Sí? Entonces, el material que yo les envié se llama Perímetros y Áreas 2. Ese material, pues ya ustedes en su momento lo van a rescatar, ya sea de su correo o ya sea de WhatsApp, para que lo impriman y lo podamos trabajar, podamos ir revisando lo que ahí se nos proponen las actividades, los ejercicios, el cuestionamiento de los problemas que nos presentan, ¿no? Entonces, es un material que consta de 6 hojas y nos hacen uso de un material que nosotros eh, ya conocemos también, que son el Tangram. ¿Sí? Ah, ok. El Tangram. Entonces, sí, el Tangram pues consta de una cantidad de figuras geométricas, triángulos y cuadriláteros. ¿Sí? Sí, yo ahí tengo Creo uno. que son 3, 4, 5, 6, son 7 figuras. Sí. Entonces, con los cuales podemos nosotros, se pueden realizar eh, actividades diversas en cuestión de igualar áreas, igualar perímetros, formar figuras. Entonces, aquí viene primeramente una información de historia en donde dice, en Egipto, dice, debido a las inundaciones periódicas que sufrían por el río Nilo,
se vieron en la necesidad de calcular frecuentemente el área de las parcelas que usaban para la agricultura y restablecer los límites de estas. Aquellas segmentaciones o subdivisiones de terrenos dieron origen y significado a los conceptos de área y terreno. Actualmente se siguen usando para delimitar los terrenos para cultivo o construcción. Sí. Entonces, tiene su historia, ¿no? O sea, ya como lo habíamos leído también en el material anterior. Y hay un video que, que me gustaría que en la chance que tuvieran de que cuando vayan leyendo su material, está en la página que está marcada con el número 100, a ver, permítanme, está con el número 100, ¿En dónde? en la página Sí, hay que nos- 165, es la hoja que nos marcada envió, con el que nos envió. 165, en el número 7 que dice con letras azules, el área en la antigüedad. Me gustaría que lo anoten en el Google o donde ustedes lo vayan a buscar, así, el área en la antigüedad. Y cuando le den las páginas, presionen o pinchen, se vayan a la página donde dice el área en la antigüedad, pero donde diga telesecundaria. Y diga el área en la antigüedad, pero luego dice telesecundaria. Denle clic Ok, y los va a llevar a un video. Vean y escuchen ese video. Sí, está interesante. También que está relacionado a lo de las áreas. Y más ok, que nada con la cuestión de histórica, ¿verdad? Una cuestión histórica. Pero ya que tengan ustedes impreso su material, lean un poco y revisen ese video. de ¿Vale? acuerdo. Muy bien. Entonces, y la próxima sesión vamos pues ahora sí, ahora a iniciar este material para trabajar. Ahí está el Tangram. Ujú. Sí, ahí está. Entonces, y hasta nos dice, recorta en cartulina, traza y recorta. Oh, está y bien, hay que Tangram, hacerlo. uno Hay que ve que se hacerlo, ¿verdad? muestra, dice. Ujú. Entonces, lo pueden hacer en hojita. Ustedes, dependiendo de su tiempo y sus ganas de hacerlo, y de si en algún momento se sienten aburridos, de que "Ay, no tengo nada que hacer, y lo quieren hacer, Claro, adelante, ¿verdad? sí, Entonces, está interesante, toda esta parte de material está interesante, ¿vale? de acuerdo. Bien, ok. Entonces, ahí les dejo pues ese material para que ustedes lo revisen. Maestro, sí Sí, tengo asistencia porque yo no podía entrar. claro, por mi compu. Ok. claro, tiene asistencia Jaime, José Luis, María de los Ángeles, María Rosa, María del Socorro, María y Guadalupe. Sale. Ok, María Si Rodríguez. alguien me faltó, díganme, sí, María Rodríguez García. No, Sí. no le tengo anotado asistencia a Efren, a Alicia Melgoza y a María del Carmen. Ellos no tienen nada porque no sé si estén presentes, pero si están, No, digan. creo que Justificado tiene Graciela porque me avisó que iba al doctor, le iban a hacer un estudio, pero ya está. Entonces, ya está anotada su asistencia. ¿Alguna pregunta? maestro. Recuerden que es esta sesión que acabamos de terminar y nos quedan otras dos. Dos. ¿Sí? de Nos quedan acuerdo. 2 sesiones más. Y vamos a tratar de que este material que nosotros tenemos ya el último, lo terminemos en esas 2 sesiones. Sí, De acuerdo. para ver, Muy bien, maestro. ¿de acuerdo? Y pues que tengan feliz fin de semana. Nada más cuídense para podernos ver la próxima sesión. Y espero no tener problemas para la siguiente, ya con ese ruidito que nos está causando este Que esté problema más para escuchar. claro. Sí, que esté más claro. Sí,
Sí, Feliz muchas fin de Empezamos semana, bien, maestro. feliz fin de semana. empezamos bien la De sesión. compañeros. Gracias, maestro. Bueno, que tengan buena tarde, cuídense. gracias. y los Buena espero la tarde. próxima. Feliz fin de semana. Que tengan buen fin de semana. Adiós. Gracias. Adiós Ya. a todos. Bye. Compañeros del SWAM también, muchas gracias por su apoyo. Tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Maestro. Hasta luego, José Luis, dígame. No alcancé a oír todo bien, maestro. No alcancé a oír. No, bueno, ya nos vamos a pasar al segundo material ya, José Luis, no se preocupen. Está bien. Ok, maestro. Ok, maestro. Vale, Déjame checar. hasta luego. Luego.